1, 2, 3, 4. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre los rasgos de personalidad que facilitan que desarrollemos ansiedad como estado emocional o incluso como síntoma, y revisaremos algunas de las acciones para disminuir la ansiedad. Continuando con la trilogía de ansiedad, ya hemos hecho las distinciones entre estrés, ansiedad normal, estado emocional ansioso y ansiedad como síntoma patológico en el podcast Ansiedad 1. Y transitamos por los 4 trastornos de ansiedad más frecuentes: trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de pánico, fobias y trastorno obsesivo compulsivo en el podcast Ansiedad 2. Para mayor comprensión de este podcast, vale la pena escuchar antes los 2 anteriores. Comencemos entonces con los rasgos de la personalidad que facilitan la presentación de la misma. Estos rasgos pueden ser facilitadores de la generación de patologías ansiosas por la tendencia a la producción de adrenalina, noradrenalina y cortisol en forma crónica. Dentro de esos rasgos de personalidad que nos hacen más propensos a la ansiedad, encontramos los siguientes: personas con estilos de apego ansioso. Bajo la pesada carga del amor me hundo. Este texto lo dice Romeo en Romeo y Julieta de William Shakespeare. Las personas con apego ansioso temen ser abandonadas o perder el amor o la aceptación de los demás. Estas personas tienden a tener rasgos predominantemente dependientes y son muy inseguros. Suelen acudir además a algunos excesos, por ejemplo, beber mucho o tener episodios de pica, comer compulsivamente o hacer compras compulsivas, maratones de series o de videojuegos. Tienen relaciones de dependencia emocional o de dependencia sexual, en donde muchas veces no se sienten bien, pero prefieren permanecer para no experimentar el abandono. Cuando tenemos este tipo de apego, nos cuesta lograr controlar nuestras emociones y vivimos refugiados en acciones que nos dan placer momentáneo. No podemos parar. Esos excesos desencadenan liberaciones exageradas de dopamina que a la larga producen un estado de ansiedad. Los controladores perfeccionistas. Como dice C.S. Lewis, hemos aprendido a no conceder valor a las cosas presentes mientras suceden. ¿Cuánta verdad hay en esta frase? Las personas controladoras perfeccionistas tendemos una enorme necesidad de tener control sobre todo, en especial sobre los pensamientos, las emociones, las conductas de los demás. Queremos que todo salga como lo hemos previsto. Anhelamos saber lo que otros pueden estar pensando, sobre todo de nosotros. Anticipar cualquier situación que pueda tener algún tipo de variación. Es difícil soportar la incertidumbre. Son perfeccionistas, planificadores, al punto que pueden llegar a resultar vistos por los demás como tacaños, bien sea con los bienes o con las demostraciones de afecto o con el tiempo.
Viven en tensión porque están insatisfechos consigo mismos y con los demás. Frecuentemente hablan mal de sí mismos y también critican a los demás. Ante eventos inesperados, pueden generar fuertes episodios ansiosos. Otros rasgos de personalidad que generan ansiedad muy frecuentemente son los de las personas que sobrepiensan las cosas. Hay dentro de mí un Señor que no quiere forzar los acontecimientos, pero también hay otro Señor que piensa obsesivamente en el apuro. La tregua, Mario Benedetti. Sobrepensamos cuando rumiamos pensamientos. Estas personas piensan intensamente en ellos mismos, en sus síntomas, en cualquier manifestación que puedan tener, tanto en su cuerpo como en sus reacciones emocionales o pensamientos, hasta el punto en que se forman una especie de profecías autorrealizadas. Por ejemplo, seguro mañana va a estar muy complicado el parcial. Lo más seguro es que me va a ir mal. Estas personas tienen sesgos cognitivos como la catastrofización, la visión de túnel, la adivinación futura, la idea de saber lo que los demás piensan o van a decir y tienden a minimizar y descalificar lo positivo no solamente de sí mismos, sino de los demás. Las personas que les cuesta expresar sus emociones y que tienden a somatizarlas, ponerlas en el cuerpo, como escribió Franz Kafka en su profundo libro La Metamorfosis. La fuerza de la transformación se encuentra en la aceptación de uno mismo. Estas personas suelen tener síntomas físicos variados y constantes. Aquí encontramos todos los pacientes con fibromialgias, dolores generalizados, contracturas musculares, las gastritis, alteraciones cutáneas relacionadas con problemas psicológicos, problemas digestivos de intolerancia alimentaria, hormigueos, sensación de parálisis o de pérdida de la fuerza de alguna parte del cuerpo. Esta personalidad se refiere a personas que tienen dificultades para expresar lo que sienten. Viven contenidos como a punto de explotar. La ansiedad en estas personas tiene una primera manifestación que es física, como lo decía antes, pero suele ser tan constante y tan variable que la persona comienza a tener distorsiones cognitivas, así que piensa que tal vez tiene algo muy grave que le está afectando su salud. Estos pensamientos los llevan a frustrarse ante el hecho de que no les hacen un diagnóstico de algo que ellos puedan curar rápidamente. Van frecuentemente al médico, a una cantidad de servicios y especialistas. Se muestran frecuentemente ansiosos, cansados y desanimados para sus actividades para las que su motivación cada vez es menor, pues todo el tiempo están centrando su atención en su propio cuerpo. Otro rasgo frecuente de personalidad es el de las personas que se preocupan excesivamente por el aspecto físico, incluyendo los trastornos dismórficos corporales. Bien decía Edmond Rostand a través de su personaje maravilloso, Cyrano de Bergerac, una gran nariz podría ser una indicación de una gran alma. Este personaje, Cyrano, siente que su defecto es la nariz y eso le hace creerse indigno de ser amado. Él vive perdidamente enamorado de la bella Roxana, pero no le declara su amor porque se siente avergonzado hasta el ridículo por su gigantesca nariz. En este mundo y en esta época, en donde se da
tanta importancia a lo físico, este tipo de patrones de la personalidad se afectan mucho por la ansiedad. Personas con tendencias a tener su principal valoración en su aspecto físico suelen generar problemas con su alimentación e incluso visitas frecuentes al quirófano para cirugías plásticas que puedan llegar a ponerlos en riesgo. Este tipo de insatisfacción permanente consigo mismos es un rasgo de personalidad frecuentemente encontrado en las personas con trastornos de ansiedad. Nuestro Gabo en el amor en los tiempos del cólera. Estas son personas a las que todo les afecta mucho. Perciben lo que nadie más percibe. Notan pequeños gestos, inflexiones de la voz, movimientos y otras cosas que los demás interpretan de manera natural, pero ellos lo interpretan como rechazos, faltas de amor, faltas de consideración de otros para con ellos. Se sienten con frecuencia maltratados, humillados o menos valorados. Suelen interpretar contra ellos lo que otra persona está diciendo o haciendo, aunque nadie más haya interpretado de la misma forma lo ocurrido. El problema es que se genera muchísima ansiedad, son muy sensibles y asumen roles de víctima. Estos roles de víctima pueden hacer que establezcan relaciones verdaderamente con personas que sí son maltratantes, como las que tienen fuertes rasgos narcisistas o rasgos limítrofes o incluso rasgos psicopáticos. Y esto, pues obviamente les va a generar fuertes episodios ansiosos debidos a esa extrema sensibilidad emocional que, bien manejados, podrían llegar a ser de muchísima utilidad porque son personas sumamente asertivas. Las personas muy tímidas y evitativas. Alguna vez, frente a frente, yo mismo, se deshizo mi rostro frente al espejo. Octavio Paz. Estas son personas por naturaleza temerosas, aisladas, a quienes no les interesa ser vistas. Para estas personas es fácil desarrollar diversas formas de fobias, como lo veíamos en un podcast anterior, en especial la fobia social, cuando son expuestos públicamente. Este tipo de fobias les generan una ansiedad flotante muy, muy marcada. Bueno, hasta acá hemos mencionado los rasgos que más frecuentemente se asocian a la ansiedad. La idea es poder trabajar en la gestión emocional de los diversos patrones de la personalidad, rasgos de la personalidad, para lograr un equilibrio desde una mirada que incluya lo biológico, lo psicológico y lo social, es decir, biopsicosocial, que facilite a la persona reaccionar más sanamente. Como parte del tratamiento integral, cabe entonces resaltar hacer ejercicio, por ejemplo, para disminuir cortisol, que es una hormona de funcionamiento cíclica llamada hormona del estrés, sobre la cual ya profundicé en el podcast Ansiedad 2. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. El horario de hacer el ejercicio para disminución de ansiedad cambia en algunas personas, aunque por el funcionamiento cíclico de esta hormona y del cortisol, es mejor hacerlo en las mañanas para evitar alterar los patrones de sueño-vigilia. Esto no ocurre en algunas personas que, al contrario, ante ejercicio intenso, en la noche pueden descansar mejor. También es útil cambiar la verbalización y los pensamientos de queja por pensamientos centrados en la gratitud y la conciencia de lo bueno. Por ejemplo, en vez de decir, qué mal que está el clima, podríamos ser conscientes de que este clima está facilitando, por ejemplo, que nuestro jardín esté regado. Es decir, poder centrar, darnos cuenta que todas las cosas tienen una serie de matices
que las cosas no se dividen en lo bueno y lo malo y que siempre hay razones para estar agradecidos. Los pensamientos del tipo gratitud activan la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación y la resolución de problemas. Entonces, cuando pensamos desde la gratitud, vamos a tener más oportunidades de encontrar soluciones a los problemas que se presentan en la vida diaria. Como tercer tip para mejorar nuestra respuesta a la ansiedad, les sugiero tener una actitud más proactiva, más positiva frente a una situación que nos genera incertidumbre o problemática, disyuntivas, porque la actitud previa a cualquier situación va a determinar cómo respondo a esa situación. Por ejemplo, según cómo vayamos a ese momento estresante, va a ser la forma como asumamos el reto. Por ejemplo, nos va a permitir planear y resolver por activación cortical prefrontal. Es preferible pensar, voy con toda, voy por la de oro, yo me voy a acordar, yo creo que soy capaz de hacerlo bien, o sea, una voz interior que anima y que no aplasta, a pensar, por ejemplo, qué difícil que está, yo no creo que me acuerde de lo que he estudiado para este parcial o para esta entrevista de trabajo. También es útil rodearnos de personas que nos llenen de paz y de ánimo. Tengamos en cuenta que las personas todas tenemos variaciones, o sea, no existen personas que en su totalidad sean positivas y personas que en su totalidad sean negativas, es decir, tóxicas, que están bastante de moda esa palabra. Pero sí hay personas que nos levantan el ánimo. Las mamás, por ejemplo, se llenan de energía cuando ven a su bebé. O hay personas que sencillamente con una mirada o con una palabra sentimos que nos apoyan, que nos levantan o que no son una mirada crítica permanente sobre nuestras dificultades y defectos, sino que al contrario sentimos que están de nuestro lado y que su actitud nos abraza en momentos difíciles. El rodearnos de este tipo de personas disminuye los picos de cortisol y aumenta los de oxitocina, haciéndonos sentir a la vez paz y una sensación de gozo, de alegría. Por otra parte, también hay personas que solo con pensar en ellas nos generan un pico de cortisol. Puede ser cualquier persona, nuestros progenitores, un profesor, un compañero, un amigo, incluso el novio. Es importante detectar estas personas y tener esa claridad porque lo ideal con esas personas es tomar distancia. Estas personas, lo que pasa es que sentimos que no podemos ser nosotros mismos enfrente de esa persona, que tenemos que ser otra persona que imaginamos que es mejor porque nos sentimos criticados, aun y cuando esa persona no nos esté criticando. Es un tema de una actitud. O también personas que nos producen miedo, miedo a ser abandonados o otro tipo de vínculo que realmente genera toxicidad. Cuando esas personas no pueden salir de nuestro entorno porque pertenecen a nuestro núcleo más cercano, por ejemplo, no sé, la madre, el padre, el esposo, debemos aprender a ser discretos con ellos. No contemos nuestras cosas íntimas, porque ese tipo de relación son relaciones que funcionan como vampiros emocionales y disparan la producción de cortisol. Si esa persona no afecta a todas las personas que la rodean, sino solamente específicamente a mí, es imposible que yo, lo ideal es que yo busque comprender y analizar lo que a mí me pasa con esa persona. Pues lo que puede estar pasando es que se disparó un dolor o un trauma que no tengo resuelto. Para esto, lo que sería útil sería una terapia de introspección, de análisis de lo profundo de mí mismo. Estas terapias se llaman terapia de insight. Otro tipo de terapia, que es la terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, nos van a servir para detectar
sesgos cognitivos, de esos hablamos también en podcasts anteriores, y creencias automáticas, sobre las cuales ya están instaladas nuestras ansiedades y que nos permiten reestructurar nuestro aparato cognitivo. Ideas ansiosas, por ejemplo, si pasa esto, entonces tal otra cosa. Si voy al parcial, lo más seguro es que me va a ir mal. Este tipo de sesgo cognitivo, por ejemplo, se puede cambiar por cuál es mi realidad en este momento. O sesgos como debería estar haciendo tal cosa, sería mejor si lo pensara como qué bueno sería, me gustaría. Entonces, ese tipo de reestructuración cognitiva la podemos lograr a través de este tipo de terapia cognitivo-conductual. Otras técnicas que se llaman técnicas de conciencia plena. Conciencia plena es lo mismo que mindfulness, muy mencionado recientemente, que es cómo estar atento desde mis sentidos a todo lo que hago. Cuando como, cómo me centro en el sabor, en el olor del alimento, en el pensamiento sobre lo que estoy haciendo para poder vivir y disfrutar lo que estoy haciendo y no tener mi mente en otro lugar. Todos estos métodos han demostrado ayudar a la disminución de la ansiedad. Esas técnicas permiten soltar y abandonarnos a la posibilidad de la incertidumbre. Al fin de cuentas, la vida es totalmente incierta. Otros tips, tomar omega 3, que puede ser aumentar el consumo, por ejemplo, en los alimentos como el salmón, o al menos como un suplemento. Mejoran los efectos de la inflamación y por lo tanto disminuyen los síntomas de ansiedad. Técnicas de higiene de sueño, pues el insomnio produce tremenda ansiedad. En podcasts posteriores vamos a estar hablando de problemas de sueño y por supuesto que les voy a contar sobre las técnicas de higiene de sueño. Participar en grupos de apoyo para la ansiedad. Les sugiero que estos grupos de apoyo estén supervisados por un psicoterapeuta porque de lo contrario puede pasar que aumente la ansiedad. Intervenciones familiares de apoyo, intervenciones de trabajo social en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio. Y por último, por supuesto, el médico también puede instalar el tratamiento farmacológico pertinente que va a incluir los medicamentos que te van a calmar de manera inmediata, pero también los que actuando sobre la serotonina nos van a restaurar el funcionamiento bioquímico de manera constante, como lo habíamos explicado en el podcast Ansiedad 2. Bueno, amigos, con este audio damos por cerrado la trilogía de podcasts sobre ansiedad. Agradezco las visitas, los comentarios y las inquietudes que me han manifestado. Con el propósito de honrar su interés, los invito a participar de un en vivo que realizaremos el viernes 10 de noviembre a las 7:30 de la noche. Estaremos suministrando los links de acceso a través de las redes sociales YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Por favor, también déjenme saber qué temas les gustaría que tratáramos en el siguiente episodio de podcast. Pronto les enviaré información sobre el taller de ansiedad que tanto me han solicitado. Les abrazo.